Por 17ª ocasión, la Universidad del Norte celebra su Cátedra Europa, el evento que establece un diálogo entre Europa y el Caribe colombiano. Llevamos a ustedes el 7º simposio Las sociedades ante el reto digital. Gracias a la Universidad del Norte por hacernos la invitación. Yo actualmente soy docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar, pero también soy estudiante de una maestría. Y esta propuesta que traigo en esta mañana tiene un propósito, y el propósito es socializar dentro del marco del proyecto 578, del cual hacemos nosotros parte también. Ahí tengo dos roles. Por un lado, soy investigador, docente investigador del proyecto 578 en el subproyecto número 2, y dentro del marco de mi tesis de investigación de la maestría, pues tengo otra propuesta que es la que está aquí también relacionada. El profesor Fernando Iriarte mostró una parte más desde el punto de vista macro dentro del proyecto 578 con 15 instituciones a nivel de Cartagena y Barranquilla, y adicional a eso el proyecto que yo voy a trabajar va a trabajar 15 instituciones adicionales más. Significa que serían 30 instituciones a nivel de Cartagena, en este caso, como se propone. Mi asesor, como ya lo conocen mucho, es Elías. Ese es mi nombre, Joaquín Lara Sierra. Él es el que está asesorándome en la tesis que voy a trabajar en la maestría. Y como bien lo explicaba ahora, yo soy docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Mi especialidad más que todo en gerencia de proyectos, licenciado en gerencia de gestión educativa. Y pues actualmente con certificaciones y experto en todo lo que tiene que ver con procesos e-learning. El objetivo general de mi propuesta como tal es el fortalecer el proceso de aprendizaje y enseñanza de las instituciones educativas de Cartagena a través de la gestión de la innovación en TICs. El enfoque que en este caso le estamos dando nosotros, o le estoy dando yo como propuesta de grado, es más a la parte de gestión pedagógica y TICs. Va dentro del marco de la propuesta del proyecto también 5.8, pero que más lo mira el proyecto en el nivel de integración de las TIC en los diferentes currículos de las instituciones educativas, como también en los planes de estudios. Hay unos objetivos específicos el cual se pretende trabajar, y uno de ellos tiene que ver con el analizar la inclusión de las TIC desde el componente teleológico en los proyectos educativos de las instituciones oficiales de Cartagena. Y aquí lo que estamos haciendo es adicional a las 15 instituciones de Cartagena, a las 15 de Barranquilla, le adicionamos otras 15 instituciones más para hacerle pues todo este proceso, no solamente como lo hemos venido trabajando en los 4 proyectos de macro proyecto grande, sino también en 15 instituciones adicionales más. Otro objetivo específico es poder determinar el estado de la integración de las TIC en los currículos existentes en las instituciones educativas. ¿Qué buscamos aquí? Si bien sabemos, las instituciones educativas están integrando las TIC, el profesor Fernando ya te hacía énfasis en que, listo, las están integrando, pero desde el punto de vista pedagógico, ¿qué están haciendo? Porque no solamente integrar las tecnologías significa usar un videobeam, significa usar un computador o significa usar una PPT, sino desde el punto de vista pedagógico, ¿qué está haciendo el profesor o qué está haciendo un coordinador académico o qué está haciendo un rector para que realmente dinamicen procesos de innovación educativa y pedagógica con el uso de TICs? Es más que todo esa mirada que queremos darle en la propuesta. Por otro lado, identificar las características de las buenas prácticas educativas en materia de TICs implementadas en los planes de estudio. Esto significa de que, si bien es cierto, no todos los docentes integran las TIC en los currículos, en los planes de estudio, la idea es poder identificar qué docentes están realizando buenas prácticas de integración de las TIC en sus planes de estudio. Y para eso hemos estado haciendo unas visitas, hemos estado haciendo unos acompañamientos y hemos estado trabajando con grupos focales para poder identificar pues estas características de los docentes. También quiero decirles aquí que además de este proyecto, de estar dentro del marco del gran proyecto 578, se enmarca en el proyecto, como bien lo decía mi compañero Gabriel, un proyecto que se llama EADE, Coordinadores de las Instituciones Educativas, el proyecto EADE, y hemos aprovechado la coyuntura.
por un lado, aprovechar la coyuntura del proyecto 578 y por otro lado, aprovechar la coyuntura del proyecto EADE para trabajar la gestión de los coordinadores y de los rectores en cuanto a la parte de gestión pedagógica y uso de TICs. Aquí no voy a hacer énfasis porque ya el proyecto lo ha mencionado, Fernando lo ha mostrado, Elías también lo ha mostrado, y es más que todo ilustrar que hay una situación problema, en donde sabemos que a nivel de Colombia, a nivel de Estado, están haciendo grandes inversiones, no solamente en colocar infraestructura tecnológica, comprando equipos de cómputos con el programa Computadores para Educar, están dando tabletas, están dando tableros digitales, y esos equipos de cómputos o tecnología que están dándole a los colegios, por lo general, en el caso muy particular de Cartagena, quedan en un salón de clase, quedan en el laboratorio de informática y que solamente tiene uso exclusivo del profesor de informática. Los profesores de otras áreas disciplinares no se están metiendo en las salas de informática, sino que solamente el docente de informática es quien está haciendo uso de esos equipos como tal, y no realmente se le está dando el uso pedagógico para todos los demás, las demás asignaturas. Además, hay que tener en cuenta que las TICs en la vida de la escuela no solamente se miden que los profesores los capaciten en el uso de cómo usar una herramienta ofimática, cómo usar un tablero digital, cómo integrar las TIC, porque nos hemos dado cuenta aquí, por ejemplo, y va muy de la mano con la formación de docentes, de que a nivel de distrito, por ejemplo, en el de Cartagena, hacen una convocatoria para que los profesores se formen en el uso de las tecnologías, arman diplomados a través de la Secretaría de Educación Distrital, y de la cantidad de docentes que existen, los docentes que van por lo general a este tipo de capacitación son los de informática. Los profesores de matemáticas o los de ciencias sociales son los que muestran un interés poco a la hora de participar en este tipo de formación. Pero aún así el gobierno sigue intentando y sigue haciendo esfuerzos para que sus profesores se estén capacitando. Ahí hay una característica bien interesante y no sé si sucede de pronto acá en el Atlántico, es que cuando profesores se capacitan, se cualifican en el área de las TICs y tienen el compromiso de ir a las escuelas para multiplicar este tipo de capacitación, cuando llegan a las escuelas nos encontramos con dos tipos de profesores. Esos profesores que están en un rango de edad de 45 años para adelante, que cuando llegan estos profesores menores de 45 años para abajo que están cualificados y quieren hacer el proceso de cualificación y multiplicación del proceso en formación en TICs, lo que dicen es que ya ellos están próximos a jubilarse y que la verdad no muestran ningún tipo de interés en aprender ese tipo de tecnologías para aplicarla en el aula de clase. Entonces ahí vemos también hay una brecha que divide y que se convierte en un obstáculo para que este tipo de ejercicios que se están haciendo en las escuelas tengan éxito. Y por otro lado, las TIC en la gestión administrativa, porque las TIC no solamente hay que mirarlas como gestión pedagógica en el aula, sino que qué tanto implicaciones tienen desde la gestión administrativa, qué tanto conocen los rectores, qué tanto gestionan ellos, qué tanto gestionan los coordinadores académicos a nivel de planeación, porque por ejemplo las instituciones oficiales, ellos tienen unas semanas de trabajo, 2 semanas en enero que llaman planeación, 2 semanas, una semana en junio y una semana en octubre y otra semana en noviembre. Pero ¿qué hacen en esa semana? Por lo general hacen un tipo de planeación más que todo para dar respuesta a unas necesidades de información que le solicita la Secretaría de Educación. Pero pocas son las que trabajan en hacer este tipo de gestiones administrativas en cuanto al uso de TIC. Son pocas las instituciones que realmente hacen algo diferente la parte de las TIC, no solamente que dependan de lo que el Estado pues les está ofreciendo. El propósito entonces en este sentido es medir los alcances de la gestión en innovación educativa con el uso de TIC y las herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los currículos. A través de unos grupos focales, por ejemplo, nosotros hemos estado acercándonos a las instituciones y hemos tratado de hacer en una primera fase un espacio, hemos creado un espacio de sensibilización y que hemos llamado integrar las TIC en el aula. Y lo que pretendemos es motivar al docente, en este caso, de la importancia de lo que es poder integrar las TICs en el ejercicio docente, pero que eso tiene unas implicaciones que vienen desde arriba, o sea, desde la gestión directiva. Eso significa que hay que mirar si realmente se logra evidenciar dentro del PEI como tal
el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces es ir como bajando, bueno, se evidencia en el PEI, ok, se evidencia en el currículo, ok, se evidencia en el plan de estudio, ok, y luego es mirar de qué manera realmente lo hacen evidente en el aula de clase dentro de la práctica educativa como tal. Es un proceso que hemos estado trabajando muy de la mano con los proyectos que antes mi compañero le decía, el proyecto EADE y dentro del proyecto 5.8. Y ahí vamos abordando, son 15 instituciones de las cuales, por ejemplo, hemos estado visitando ya aproximadamente unas 6 a 7 instituciones para poder ir haciéndole todo este acompañamiento en cuanto a establecer un plan de intervención en los PEI para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje con el uso de TIC. Por otro lado, establecer el nivel de inclusión de las TICs, no entendiendo el nivel de la inclusión como voy a usar una diapositiva o voy a usar el tablero digital, sino que también lo miremos como, no me acuerdo el nombre de una profesora que creo que fue la profesora, que veíamos en los datos estadísticos que la profesora mostraba que se limita solamente al uso del correo, no solamente eso, porque el correo es un modo de comunicación para los estudiantes, o que se limite simplemente a generar unos foros de discusión para generar sinergia en el grupo, sino que también los profesores puedan crear objetos de aprendizaje. Yo vi que el grado de creación de objetos de aprendizaje de los docentes era mínimo en cuanto a relación a otros elementos más. Entonces, desde ahí hay que tener en cuenta realmente cuál es ese nivel de inclusión de las TIC, no solamente limitarlas a un uso de correo electrónico ni a un uso de un foro, que es por lo general que eso es lo que hacen muchos de los docentes en el caso de las instituciones oficiales del distrito. Y por otro lado, determinar realmente el nivel de inclusión, o sea, cómo estos profesores, con las diferentes cualificaciones que el Estado le hace, con las diferentes cualificaciones que ellos a nivel personal están haciendo para mejorar su práctica educativa, realmente están generando unos procesos de enseñanza-aprendizaje que sean significativos dentro del aula de clase y que le den participación también a los estudiantes. En ese sentido, nosotros hemos, por ejemplo, tocado 2 puntos allá. Uno, entendiendo cuáles son las fuentes de las TIC. Si las miramos, por un lado, como contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si las miran así, que es lo que hemos podido identificar a otros, es simplemente limitarlo a la cualificación de docente en el uso de las TIC, cualificación del estudiante para que use TICs, y nos limitamos simplemente al proceso de cualificación de docentes en todo lo que tiene que ver con las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación. Pero si la miramos desde el punto de vista como recurso didáctico, eso tiene otras implicaciones, como por ejemplo lo que decía ahora, crear sus propios contenidos educativos, gestionar las diferentes formas de conseguir recursos tecnológicos si los hay o si no los hay, hacer un diagnóstico de las herramientas que se encuentran en la nube, ya sea herramientas que son licenciadas o que, no sean, o que son libres y que ellos puedan integrar en el aula de clase. Entonces hemos estado trabajando y dándole como unos consejos y tips a la hora de que ellos puedan trabajar en un proceso de planeación para que integren realmente las TIC en los currículos o en el plan de curso como tal. En marco de referencia, yo creo que el profesor Fernando Iriarte hizo un ejercicio bien interesante que colocó e hizo todo un barrido de todos los aportes de estos autores y teóricos que de una u otra forma están trabajando fuertemente en lo que es realmente integrar las TICs en el aula de clase, porque no solamente hay que verla desde el punto de vista en el uso y aumentar un indicador de cuántos equipos o cuánta tecnología usamos en clase, sino realmente desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la práctica del docente en el aula de clase. Hay unos referentes a nivel de Plan Nacional de Educación, las TIC en la educación, el impacto de las TIC que tiene que ver no solamente en lo social, en lo político, sino que también ahora en lo educativo está teniendo pues un gran impacto. El enfoque metodológico, pues, también lo enmarcamos dentro del proyecto 578, un enfoque cualitativo que vamos a analizar la coherencia del PEI y lo que ella tiene que ver con cómo declara realmente el uso de las TIC dentro de la misma, el diseño muestral no probabilístico, en este caso con 15 instituciones adicionales a las que el proyecto está trabajando. Esto prácticamente se convertiría como en un valor agregado al proyecto 578, 15 instituciones adicionales. El análisis está centrado en componentes teológicos del currículo y el plan de estudio como tal.
Y por otro lado, pues el de innovación con inclusión de TIC, que es que poder identificar la dirección institucional, el liderazgo, la estructura, no solamente del profesor, sino también de los coordinadores y rectores de las diferentes instituciones educativas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Como bien les decía, hemos estado trabajando con grupos focales, haciendo visitas a las diferentes instituciones educativas y hemos hecho un trabajo de sensibilización en cuanto a lo que es realmente integrar las TIC en el aula de clase. Aquí en esta parte de abajo de la diapositiva está el slide que hemos estado socializando con los profesores y hemos hecho como un taller de acercamiento para que ellos puedan realmente tener una visión completamente diferente a lo que es integrar las TIC. Y comenzamos haciendo preguntas como, por ejemplo, en tres niveles, tres aspectos. Hacemos un taller inicial, es, profesores, ¿cuántos participan en redes sociales? ¿Cuántos participan en redes profesionales? ¿Y cuánto usan las TIC al servicio de la educación? Y nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, los estudiantes usan más redes sociales y los profesores menos. Que los profesores usan más redes profesionales y los estudiantes menos. Que los estudiantes usan más TIC y los profesores menos. Pero después abordamos otra pregunta, es ¿cuál es el uso o el buen uso que se le da a esa tecnología? Y ahí se invierte un poco el papel. Los docentes, a pesar de que le usan menos la tecnología, le dan un buen uso más que los mismos estudiantes. Y estamos haciendo recepción de los PEI, porque estamos en ese proceso para ir haciendo todo el ejercicio que estamos trabajando. Los resultados que esperamos, pues, precisamente es presentar una propuesta de intervención para el fortalecimiento de la gestión e innovación y uso de las TIC en las instituciones educativas, exposición de los resultados en eventos académicos, como por ejemplo aquí estamos socializando los avances, y las exposiciones de los resultados pues a las diferentes secretarías de educaciones distritales que van a ser las beneficiadas. Los contactos, como bien lo saben, es Elías, y en este caso no es Gabriel, es Joaquín, ¿cierto? Y pues gracias por escuchar.